Bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. En este domingo, día del Señor, vamos a deleitarnos con el Santo Evangelio que estaremos escuchando todo el resto del día, y los invito a que nos pongamos en esa posición y en esa disposición para poder escuchar esta santa palabra que nos trae el Señor el día de hoy. Ahora estamos escuchando el Evangelio de San Mateo. La verdad es un evangelio el que estaremos leyendo este día, demasiado poderoso, y que sea el Espíritu Santo quien guíe este momento, este compartir que vamos a tener, y nos ponemos en esa actitud de reverencia al Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor Jesús. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor Jesús. En este Santo Evangelio me gustaría compartir 3 puntos así brevemente y que sea guiado por el Espíritu Santo. Uno de ellos es que el Señor nos invita a no vanagloriarnos, nos está evitando ese problema, podríamos decir, de la vanagloria. El segundo es cuáles son nuestros miedos, nuestros temores. Y el tercer punto que me gustaría compartir es: no tengas miedo, como nos lo dice Jesús. Y vamos a compartir un poco de referencia, ¿verdad?, con estos 3 puntos. Y es el Jesús nos invita a no vanagloriarnos. Al principio del Evangelio dice: enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Si vemos, ¿verdad?, el Evangelio un poco para atrás, diríamos, vemos que este Evangelio es donde da de comer a 5,000 solo hombres. Entonces quiere decir que estamos viviendo aquí un escenario de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y aquí es muy importante porque después de que se realizó el milagro que dio de comer a toda la multitud, vean cómo el Señor nos dice en este día, dice: Él mandó a los discípulos a embarcarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera los seres humanos tenemos de algún modo esa tendencia a vanagloriarnos. Y pienso, y humildemente lo digo, pienso que las personas que están sobre todo de lleno en el servicio al Señor, los que son misioneros, los que predican el Evangelio, están invitados a compartir humildemente el Evangelio, pero a veces también nos queremos vanagloriar, y la verdad es que no estamos invitados a eso. Y esto nos da un sentido muy grande porque el Señor manda a sus discípulos después de este milagro, enseguida los mandó a la barca.
¿No será más bien que el Señor nos está queriendo decir algo? Y pienso que es eso, ¿verdad? Evitarnos el malestar de la vanagloria. Y nosotros, de verdad, lo digo con mucho cariño y respeto, tengamos mucho cuidado de que por nuestra causa los demás hermanos se vanagloríen. Porque recordemos que cuando acariciamos el ego humano, estamos muy propensos a creer que todo es obra nuestra. Y no debemos de olvidar que el milagro lo hace Jesús. Ese por un lado. Por segundo punto, teníamos el cuáles son nuestros miedos y temores. Y es que sí, prácticamente esa barca diríamos que espiritualmente representa la iglesia, ¿sí? Y esa barca está siendo golpeada, mucho viento, mucho huracán, mucha situación que estamos viviendo y nosotros estamos dentro de ella, ¿cierto? Y ese mar, esa agua representa nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, y vemos a Jesús caminar sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no es indiferente a nuestro dolor, porque Jesús no es indiferente a mi situación actual, a mi enfermedad, a mi economía, a la situación con mis hijos, al estatus migratorio. Jesús no es indiferente y Él camina exactamente allí donde está mi problema. Y Pedro le dice cuando reconocieron que eran Jesús, porque al principio tuvieron miedo, incluso dijeron, es un fantasma. Se dan cuenta que no es un fantasma, que es Jesús. Y Pedro tomando esa primacía, ¿verdad? Le dice, Señor, mándame ir hacia ti. Recordemos que él tenía que bajarse de la barca y caminar sobre el agua. Y fue lo que él hizo, porque él lo hizo. Y es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer, ese mensaje especial de tenemos que caminar sobre el agua. Pero aquí viene el detalle. Pero con fe, teniendo fe, porque al principio le resultó, porque él estaba muy animado viendo a Jesús, pero de repente volteó a ver el agua, vio la profundidad, el viento, y fue allí donde él comenzó a hundirse. Y es exactamente en ese momento de nuestra vida donde nosotros dudamos, donde nosotros tenemos miedo, y en lugar de verle a él, vemos ese problema, vemos esa situación y quitamos la mirada de él, de Jesús. Entonces, estamos invitados a eso, a lo que hizo Pedro, a bajarse de la barca y a caminar. Pero en este caso, nosotros a caminar con fe, porque incluso el mismo Jesús dice, le tendió la mano y le dijo, hombre de poca fe. Entonces, veamos ese momento de nuestras vidas, que en estos momentos está siendo nuestra tribulación, nuestro miedo, nuestro temor, y veámosle a él. Es que no tenemos que ver la barca, no tenemos que ver el agua, no tenemos que ver el viento, verlo a él, a través de los ojos de la fe. Y como último punto tenemos ese no tengan miedo. No tengan miedo. Cada día el Señor nos invita a no tener miedo, a que seamos partícipes de esa bondad generosa que Él tiene para con cada uno de nosotros, y que cuando uno se fía del Señor, ¿sí? Cuando uno se fía, así como ese fiat de María, ese sí, ese aunque no veo, aunque me duele, aunque parezca imposible, pero ella dijo sí, sí Señor. Ella confió, se fió del Señor. Una niña, imagínense una niña. Y dijo sí. Entonces es ese no tener miedo. El Señor nos invita, no tengan miedo. No sé su situación actual, no sé su miedo que esté viviendo en este momento, pero el mensaje para este día ojalá y sea eso, a no fijar la mirada en el viento, en el mar, en la tribulación, sino más bien confiar en que el Señor lo hará, y también no vanagloriarnos de eso que el Señor nos ha dado ese don, nos ha dado ese regalo. Y qué bendición para las personas que de verdad se dedican de lleno a la evangelización, para poder predicar y no vanagloriarse. Así es de que muchas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco
pues su atención. Que Dios los guarde, que los bendiga, que haga resplandecer su rostro brillante sobre cada uno de nosotros y nos conceda la paz. Amén.